Y una vez más tuvo que ser México y el presidente Andrés Manuel quien le pegara tremenda exhibida a la ONU y a la Organización Mundial de la Salud. Y es que lamentablemente sigue siendo el billete quien mueve al mundo. Y esto lo pudimos observar al enfrentarnos a la pandemia de este nuevo bicho. Y es que los países más pobres no tuvieron acceso prontamente a las vacunas, lo que representó millones de pérdidas humanas. Lo que nadie esperaba fue que el presidente Andrés Manuel, con los pantalones bien puestos, le mandara una advertencia a la ONU y a la iniciativa COVAX. Y ojo aquí, más rápido de lo que cantan un gallo, estos dos organismos se doblegaron y ya le ofrecieron a México entregarle 10 millones de vacunas para los chiquitines, noticia que anunció el presidente Andrés Manuel y Hugo López-Gatell. Sin embargo, esto apenas es el comienzo, y es que se tiene que dar un giro en la política que se implementa en el mundo, porque la salud es un derecho. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que, familia, lamentablemente la desigualdad en la distribución de las vacunas nos ha demostrado que sigue siendo el billete quien mueve al mundo. Y es que los países más ricos acapararon el mayor número de vacunas, lo que representó un fracaso colectivo por parte de estos organismos internacionales como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, así como la iniciativa COVAX, que el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió se realizara, porque era claro que se iba a presentar esto en el mundo. Lo que nadie esperaba es que México, quien fue el impulsor de la iniciativa COVAX, también fuera perjudicado, y es por esta razón que el presidente Andrés Manuel dio a conocer que denunciaría a la iniciativa COVAX por el retraso en la entrega de las vacunas, así como a la Organización Mundial de la Salud. Este mensaje dio mucho de qué hablar, y por supuesto los opositores quisieron golpetear al presidente porque decían que esto era una locura. Escuchemos qué fue lo que dijo el día de ayer el presidente Andrés Manuel sobre esta denuncia a la ONU y a la iniciativa COVAX. Pero no cambian. Incluso la ONU, que no se pronuncia con fuerza ante la monstruosa desigualdad que hay en el mundo y que tiene responsables, o ante las guerras. Porque todo tiene que ser equilibrio, porque si no, no van a pagar las cuotas. ¿Y cómo se va a mantener todo el aparato? Tantos organismos. Vamos nosotros, y se los adelanto, ya con esto termino porque ya es tarde. Vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se creó en la ONU, COVAX. Nos deben $75 millones contra COVAX y contra la ONU, que ya es mucho, ya es el colmo ante Naciones Unidas. Ya lo más pronto posible. Imagínense darles dinero adelantado por las vacunas. Ya creo que se va a cumplir un año y hemos estado pues buscando un acuerdo, siendo tolerantes, porque se trata de un organismo internacional, sí, pero no somos encubridores. Además hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales.
Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y parece que su voz ya tuvo eco en esta iniciativa y en la ONU, y es que, pues después de que el presidente Andrés Manuel denunciara que COVAX le adeuda a México el 52% de las vacunas contra el bicho que se comprometió este mecanismo de la ONU, porque el presidente y México entregaron 75 millones de dólares para lo mismo, pues ahora, pues más rápido de lo que canta un gallo, pues no les quedó de otra más que doblar las manitas. Y es que el mismo subsecretario Hugo López-Gatell el día de hoy en la mañanera pues ya dio a conocer que el mecanismo ya se contactó y le prometió a México 10 millones de vacunas para los chiquitines. Noticia que obviamente está dando mucho de qué hablar. Luego de que el presidente Andrés Manuel anunció que demandaría a la ONU y a su mecanismo COVAX por la falta de entrega de vacunas contra el bicho, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell informó que el mecanismo ya ofreció que enviará 10 millones de vacunas infantiles Pfizer. El lunes, el presidente acusó a la ONU de deberle a México 75 millones de dólares porque no se habían entregado las vacunas que el organismo se comprometió. Y pues vean ustedes cómo ya hay eco por parte de la ONU por las palabras del presidente Andrés Manuel, y es que ellos también están previendo que haya más países que tomen esta iniciativa, y esto no le conviene por supuesto a la ONU ni a la iniciativa COVAX. Y es que a palabras del mismo subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, el mecanismo ha sido tormentoso y en vez de beneficiar ha perjudicado porque ha generado desigualdad entre los países. Como les digo, sigue siendo el billete quien manda y esto no se puede permitir, y más cuando hay una crisis de salud como una pandemia. Lamentable que haya sucedido esto y esperemos no se repita en próximas situaciones que esperemos no lleguen a suceder. Pero escuchemos qué fue lo que dijo el presidente y el subsecretario Hugo López-Gatell sobre esta noticia de que COVAX pues al final dobló la manita como cochino. Veamos el video. Que no falten los medicamentos, que podamos tener equipos para atender infartos, para dializar, que todo sea gratuito, garantizar el derecho a la salud. En eso estamos. Y tenemos los recursos, tenemos el presupuesto. Ayer les comentaba, por cierto, se les pasó, pero lo de COVAX ya respondieron ayer mismo. Nos van a dar 10 millones de dosis de vacunas para niños. A ver, ustedes. Y luego Zoé. Con mucho gusto, presidente. Sí, efectivamente, con este tema de COVAX, como se conoce, es un mecanismo en el que distintas agencias del sistema de Naciones Unidas, pero particularmente coordinadas por la OMS, coordinaron el esfuerzo de inversión de varios grupos de filantropía en el mundo con el propósito de tener una mejor regulación del acceso a las vacunas, con el objetivo fundamental de garantizar el acceso más equitativo. Hay países que sus condiciones económicas son muy limitadas, particularmente en el continente africano, y era muy predecible, por la experiencia que ha ocurrido en otras epidemias, que iban a tener muy difícil el acceso a las vacunas. Entonces, con COVAX lo que se pretendía es que hubiera un agregado de vacunas para que los países que son muy pobres pudieran tenerlas sin costo, y los países que tenemos suficientes ingresos, y en particular los países de muy altos ingresos, pagáramos el costo de las vacunas. Quienes somos países de ingresos medios altos, como es la clasificación de México, las pagamos a su costo. Quienes son países muy ricos las pagan incluso por arriba del costo, y quienes son países pobres no las pagan. Este mecanismo tuvo sus áreas de retos importantes, y el Gobierno de México, en voz de nuestro jefe de Estado, del presidente de la República, ha expresado que no fue satisfactorio en lograr ese mecanismo de equidad. La dinámica finalmente de acceso a las vacunas estuvo muy dominada por el mercado. Los laboratorios fabricantes de las vacunas y quienes son los propietarios de las patentes privilegiaron su negocio privado y se dedicaron principalmente a fabricar vacunas para venderlas a aquellos países que habíamos contratado las vacunas.
Esto es muy lamentable y queda como una lección aprendida muy profunda de cómo los mecanismos internacionales, tanto del sistema de Naciones Unidas como otros, tienen que mejorar para tener una verdadera filantropía auténtica, honesta, sincera, profunda, que llegue a una mayor capacidad de acceso equitativo, en este caso no solo a vacunas, sino también a otros bienes esenciales que tienen que ver con la salud pública. En su momento, dicho sea de paso, varios países hicieron exhortos porque se hicieran suspensiones temporales de patentes. México se sumó a una iniciativa que propusieron tanto Sudáfrica como la India en la Organización Mundial de Comercio, en la que se buscaba una suspensión muy comprensiva de las patentes de vacunas y otros insumos para la salud. Desafortunadamente no privó tampoco esta resolución y ganó otra que había sido impulsada por países de altos ingresos, que realmente no resultó benéfica y fue muy tardía. Pero bueno, este es el contexto. En ese sentido, el presidente de la República, nuestro presidente, ha externado enfáticamente, y creo que ha sido el presidente más enfático al respecto. Recordarán todas y todos cuando, al presidir el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, declaró que COVAX había sido un rotundo y doloroso fracaso en ese sentido. Pero además tenemos que resolver lo que corresponde a nosotros y hemos sido muy también enfáticos y claros en externar que para México el acceso a vacunas ha sido muy tormentoso a través del mecanismo COVAX. Entregas tardías, poca claridad en cuáles son los criterios de asignación, tanto de los tipos de vacuna como de las cantidades de vacuna y los calendarios de entrega de vacunas, y realmente nosotros logramos satisfacer nuestro acceso a vacunas mayormente por los contratos directos y COVAX solo ha sido un complemento. Hasta el momento hemos recibido un poco más de 24 millones de dosis de vacunas que corresponden a una parte de lo que aspirábamos. En la contratación de México se puso como referencia y con base en las reglas del propio mecanismo que podríamos tener hasta un poco menos de 52 millones de dosis. Muy importante tener en cuenta que esto es un límite superior, un techo, no es que necesariamente se tenga que tener 52 millones de dosis. La regla general o la regla básica de COVAX es que los países podríamos acceder a la cantidad de vacunas que correspondiera de acuerdo a nuestro nivel de ingreso, en el caso de México, hasta el 20% de la población, para cubrir el 20% de la población. La cantidad de vacunas depende de cuál es la vacuna. La mayoría son de 2 dosis en el esquema inicial, algunas como CanSino son de una sola dosis, pero además el costo de cada vacuna se fue determinando por las propias laboratorios privados que las fabrican y las negociaciones que en su momento hizo COVAX para adquirirlas. Entonces, la relación entre el costo y el pago que hizo México, que fue de casi 160 millones de dólares al inicio, más un fondo de garantía que no se entregó, pero lo hemos tenido en reserva de poco más de 20 millones de dólares, iba a corresponder a cierta cantidad hasta 52 millones, pero podría ser menos de acuerdo a lo que se asignara, cuáles vacunas y cuántas dosis de cada vacuna. Hasta el momento se han entregado un poco más de 24 millones de dosis y nos resta en el remanente 76 millones de dólares. Y hemos estado pidiendo desde hace casi un año que se nos asignen las dosis que nos corresponden. Fue tan tardío el mecanismo que cuando llegó una de las ofertas de entrega, no solo para México, sino se abrió la oferta de entrega de vacunas Astra, nosotros ya teníamos satisfecha la demanda para vacunación en personas adultas y Astra no está autorizado en México para su uso en menores de edad. Entonces no nos interesó, no era necesario, no era útil para México y declinamos a tener esa entrega y en su lugar hicimos ver que lo que necesitábamos eran dosis pediátricas, dosis para niñas y niños, pero COVAX entonces dijo, en el portafolio de COVAX no se incluyen dosis de niños para países de ingresos medios y altos. Entonces, nuevamente, una frustración, una gran insatisfacción. Entonces, hemos estado en esa postura. Ayer, en horas de la mañana o del mediodía, después de la declaración que hizo aquí públicamente el presidente López Obrador, tuvimos un contacto por parte de COVAX a través de Relaciones Exteriores y ya nos dijeron que están en la oferta de un poco más de 10 millones de dosis de vacuna Pfizer para niñas y niños y estamos en el proceso de cerrar el trato para obtenerlas. Ahora, condición imprescindible, tenemos que tenerlas ya, muy pronto, en septiembre, a más tardar tenemos que tenerlas y desde luego el Gobierno de México se reserva su derecho de emprender cualquier acción, incluso legal, si es que no se cumple con este compromiso que están estableciendo en este momento. ¿Cuánto es el monto de dinero por esas 10 millones de dólares?
Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Hugo López-Gatell. Y como les digo, pues esta será una lucha larga, pero es momento de cambiar los paradigmas y de realmente buscar el bienestar del pueblo. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.